Vamos a ver entonces, este tema, ¿ya? Si bien es cierto, algunos grados superiores lo están haciendo también el tema, pero obviamente un poco más complicado. Con ustedes es término medio el tema. Con ustedes básicamente será pues cálculos de masa, volumen y número de moles por L3 simple. Ya a nivel superior, ya en tercero o cuarto, por ejemplo, están haciendo ya con reactivo limitante y reactivo en exceso, con porcentajes. Es un poco mucho más complicado, ¿no? En su caso, ustedes es relativamente suave. Bueno, con respecto a estequiometría, vamos a definir el término estequiometría, el cual pues vemos que es parte de la química, que se encarga de estudiar los cálculos de las cantidades de las sustancias químicas. Es decir, las cantidades, hablamos de masa, hablamos de volumen, hablamos del número de moles, ¿correcto? Ahora, para nuestro estudio, básicamente aplicaremos regla de 3 simple para calcular las masas, volúmenes o moles, según sea el ejercicio que nos pida desarrollar. Para ello hay leyes que aplicar para hacer estos cálculos. Las leyes ponderales, que son relación de masa-masa, moles-moles o masa-moles. En las volumétricas, que son netamente relación volumen-volumen. ¿Ok? Bueno, veamos la primera ley entonces. Vamos a leyes ponderales. En leyes ponderales vamos a ver tres leyes. La primera se llama ley de conservación de la masa, o también llamada ley de Lavoisier. ¿Qué dijo Lavoisier con respecto a esta ley? Dijo lo siguiente. La masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Es decir, si un reactante es la sumatoria de masas, es por ejemplo 32 gramos, en los productos la sumatoria de masas también tiene que ser 32 gramos. Listo. Ejemplo muy claro, dice aquí. Si se combinan 32 gramos de oxígeno gaseoso con 4 gramos de hidrógeno gaseoso en forma perfecta, ¿cuánto de H2O se formará según la siguiente ecuación? Aquí vemos claramente que nos piden calcular la masa de H2O y nos dan los datos de las masas de oxígeno y de hidrógeno. Básicamente, si aplicamos la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la masa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sumar 4 más 32 e igualarlo a X, donde X igual a la sumatoria, que sería 36. Es decir, la masa del H2O es 36 gramos. Nada más. B. Ley de proporciones constantes y definidas, la llamada ley de Proust. Proust dijo lo siguiente. En un proceso químico, los reactantes y productos participan manteniendo sus moles o masa en proporción fija, constante y definida. Para ello veremos en este ejercicio, en este ejemplo, cómo se aplica esta segunda ley. Dice, C la reacción de sodio más H2O es igual a hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso. Se tiene 46 gramos de sodio. ¿Cuánto de H2O se necesitará para consumirla? ¿Y cuánto de H2 se va a formar? Primero, la reacción química balanceamos por tanteo. Eso ya te enseñé en semana anterior, así es que aplicas tanteo. Aplicando tanteo, la ecuación balanceada ahora será 2 sodio más 2H2O es igual a 2 NaOH más 1 H2. Ya está balanceado por tanteo. El siguiente paso es calcular la masa molecular o masa atómica de cada compuesto químico. Paso 2. El sodio vale 23. Pone 23. H2O. H vale 1 por 2, 2, más oxígeno 16, 18. Sodio 23, oxígeno 16, H1, súmalo 40. H vale 1 por 2, 2. Listo, ya colocamos las masas moleculares. Luego lo multiplicas por el coeficiente con el cual balanceaste la ecuación química. 23 por 2, 46. 18 por 2, 36. 40 por 2, 80. Y 2 por 1, 2. Ya tengo las cuatro masas. 46, 36, 82. Luego de ello, vamos a comprobar si se aplica la ley de conservación de la masa. A ver, súmalo. 82 en los reactantes, 82 en los productos. Quiere decir que está muy bien desarrollada. Ahora, ¿qué vas a hacer? Copia la ecuación química, copia las masas y vamos a retroceder al ejercicio. ¿Qué te pedían? Nos decían, se tiene 46 gramos de sodio. ¿Cuánto de H2 y H2 se va a formar y utilizar? Es decir, de sodio tengo 46 gramos. Ahí está, dato el problema.
¿Cuánto de H2O? No sabes, ponle X. ¿Cuánto hay de H2? No sabes, ponle Y. Entonces aplicas tu regla de 3 simple. 46 es a 36, como 46 es a X. La siguiente relación, 46 es a 2, como 46 es a Y. En el primer caso, ¿cuánto vale X? Bueno, aplicas tu regla de 3 simple, ¿no? 46 por 36 entre 46, 36 gramos. La segunda, 46 por 2 entre 46, 2 gramos. Un ejemplo más. Determine cuánto de oxígeno se necesitará para consumir 112 gramos de monóxido de carbono. Asimismo, calcular cuánto de dióxido de carbono se formará según CO más O2 igual CO2. Veamos, primero ya hemos dicho qué cosa es balancear por método de tanteo. ¿Ok? Primero balanceas por tanteo. Saldría 2CO más 1O2 igual 2CO2. Luego, masa molecular de cada compuesto. Carbono 12, oxígeno 16, suma 28. Oxígeno 16 por 2, 32. Oxígeno 16 por 2, 32, más 12, 44. Luego multiplicas por el coeficiente. 28 por 2, 56. 32 por 1, 32. 44 por 2, 88. Luego copiamos la reacción química. Ahí está. También copiamos las masas. Ahora leemos el ejercicio otra vez. Determina cuánto de oxígeno, abajo ponle X, se necesitará para consumir 112 gramos de monóxido de carbono. Abajo pones de monóxido de carbono 112 gramos. Calcular cuánto de CO2, ponle una I, porque es otra variable. Regla de 3 simple. 56 es a 32, como 112 es a X. 56 es a 88, como 112 es a Y. En el primer ejercicio, 112 por 32 entre 56, 64 gramos. En el segundo, la I es igual a 112 por 88 entre 56, 176 gramos. Tercera ley, la C. La tercera ley ponderal. Ley de las proporciones múltiples, o también llamada la ley de Dalton. ¿Qué es eso? ¿Qué decía Dalton con respecto a su ley? Decía, pues siempre que dos elementos se combinan para formar compuestos, en este ejemplo el azufre con el oxígeno, el peso de uno de ellos permanece constante, mientras que el peso del otro varía, en una relación de números enteros y sencillos. Por ejemplo, el SO está conformado por azufre y oxígeno. El SO2 también. Y el SO3 también. ¿Qué es lo que varía? La cantidad o el valor del peso del oxígeno, ¿verdad? Las tres fórmulas hay solo un azufre. Eso se mantiene, 32 gramos de cada uno. Pero ¿qué es lo que varía? Las masas de los oxígenos. Ya que en el primer caso hay un oxígeno, en el segundo hay dos y en el tercero hay tres. Así que la cantidad de masa va a ser variable. ¿Correcto? Bueno. Luego viene la llamada ley de Gay-Lussac, que es la ley volumétrica. ¿Y qué decía Gay-Lussac con respecto a esta ley? Bueno, decía, la relación entre los volúmenes de las sustancias gaseosas de una reacción química está en relación de sus coeficientes de balance. Ejemplo, determine cuánto de hidrógeno se necesita para consumir 7 litros de nitrógeno gaseoso. Además, cuánto de amoníaco se formará según la ecuación. ¿Qué es lo que hace primero? No te olvides, método de tanteo. Balanceas esa ecuación química. Saldría un N2 más 3H2 igual 12NH3. Ya lo balanceé por tanteo. Luego, como hablamos de volúmenes, colocas un volumen, 3 volúmenes, 2 volúmenes, según el coeficiente. Luego usas dato del problema. ¿Qué tiene el ejercicio? Determine cuánto de oxígeno, de hidrógeno. Ponle X debajo del hidrógeno. Se necesita para consumir 7 litros de N2. Debajo de un volumen del N2 pones 7 litros. Además, ¿cuánto de amoníaco se formará? Debajo de ese dos volúmenes del NH3 pones I. Ahí quieres calcular I. Tiene dos letras simples, ¿verdad? 1 es a 3, como 7 es a X. 1 es a 2, como 7 es a Y. Dos letras simples que sería justamente de la siguiente forma. Ahí está. En el primer caso,
¿Cuánto valdría X? 7 por 3 entre 1, 21 litros. En el segundo caso, 7 por 1, no, 7 por 2 entre 1, 14 litros. Ejercicio número 4. ¿Cuántos litros de oxígeno gaseoso se necesitan para reaccionar completamente con 10 litros de S2? Además, ¿cuánto de SO3 se formará según me da la reacción química? ¿Qué hacemos? Balanceamos por tanteo. Por tanteo sería 2SO2 más 1O2 es igual a 2SO3. 2SO2, dos volúmenes. 1O2, un volumen. 2SO3, dos volúmenes. Leemos el ejercicio. ¿Cuántos litros de O2? Abajo de los dos pon X. Eso quieres, no sabes cuánto vale. Se necesitan para reaccionar completamente con 10 litros de S2. De SO2, debajo del SO2 está el dos volúmenes y abajo ponle 10 litros. Además, ¿cuánto de SO2? Abajo del SO2, bueno, ¿cuánto de SO3, perdón? ¿Cuánto de SO3? Abajo ponle I. Hay dos relaciones simples. 2 es a 1, como 10 es a X. Dos volúmenes es a dos volúmenes, como 10 es a X. En el primer caso, X ¿cuánto vale? 10 por 1 entre 2. Sería 5 litros. Segundo caso, 10 por 2 entre 2. Valdría 10 litros. ¿Está? Muy bien. Eso corresponde entonces a nuestra teoría correspondiente al tema del día de hoy y con algunos ejemplos que así más que todo van a ser los ejercicios. Vamos a hacer un par de ejemplos más, en este caso unos 8 o 10 ejercicios más para poder complementar lo que hemos explicado. Se desea sintetizar agua en un eudímetro. El eudímetro es un medidor de volumen para obtener 81 gramos de agua. ¿Qué peso en gramos de cada uno de los elementos son necesarios? Primero, me dicen voy a formar agua. ¿Cómo formamos agua? Con hidrógeno y oxígeno. Ahí está. H2 más O2 igual H2O. Luego balanceamos por tanteo. Saldría 2H2O, 1O2, 2H2O. Masa de dato de, en este caso, masa molecular. El H vale 1 por 2, 2, por coeficiente 2, 4 gramos. Oxígeno 16, por 2, 32, por 1, 32. H2O, H1 por 2, 2, más 16 del oxígeno, 18. Por su coeficiente 2, 36 gramos. ¿Ya está? Ahora, leemos otra vez. ¿Qué nos piden calcular? El peso en gramos de cada uno de los elementos que ha formado esa molécula más grande. O sea, del hidrógeno X y del oxígeno Y. Eso hay que calcular. Luego, ¿cuánto de H2O hay? Dado el problema, 81 gramos. Aplicamos regla 3 simple. ¿Quién con quién? 4 es a 36, como X es 81. ¿Cuánto vale X? 81 por 4 entre 36. Multiplique y divide, sale 9. Siguiente. En este caso sería con el oxígeno y el H2O. 32 es a 36, como X es 81. ¿Cuánto vale I? 81 por 32 entre 36. Multiplica y divide, sale exactamente 72. Seguimos con los ejercicios. ¿Cuántos gramos de metano se obtiene a partir de 36 gramos de carburo de aluminio? Primero, balanceo por tanteo. Antes de hacer nada, lo primero que haces es tanteo, sin mirar. Entonces, balanceamos y nos saldría 14 veces cloruro de aluminio, más 12 H2O, más 4 NaO, hidróxido de aluminio, más 3 veces metano. A ver, primero, ¿qué datos tenemos? ¿Cuántos gramos de metano? Abajo del metano ponle X. Se obtiene a partir de 36 gramos de carburo de aluminio. Abajo pone 36. ¿Tengo más datos? No. Ahora comencemos a usar lo que tenemos. En este caso calculamos las masas moleculares. En este caso, pues, Al4C3, que es carburo de aluminio, dice ejercicio que hay 36 gramos. Y de CH4 no se sabe. Eso queremos calcular. X. ¿Cuánto vale X entonces? 36 por 48 entre 100, entre 144. Multiplica, divide, sale 12 gramos. Número 3. Se combustionan. Ah, pues si me dan de combustión, quiere decir que va a reaccionar
Un combustible con el oxígeno para liberar CO2 y H2O. ¿Sí? Se combustionan 220 gramos de propano. Ah, que sí que el combustible es propano, ese gas de cocina, ¿no? Que tú conoces, ¿no? Ya. Te decía entonces, 220 gramos de propano. O sea, abajo de propano pon 220 gramos. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué peso de CO2 se va a obtener? Ponemos una X. ¿Por qué abajo? Porque arribita irá sus masas moleculares. Claro que sí. En el caso, por ejemplo, a ver, operamos aquí, chicos, ¿eh? Operamos, a ver. Vamos a operar aquí. C3H8 más O2 es igual a CO2 más H2O. ¿Verdad? Ahí está el combustible, ahí está reaccionando el combustible. ¿Sí? ¿Qué nos saldría en esta reacción de combustible de la número 3? A ver, la número 3. ¿Qué saldría en la reacción de combustible en la número 3? Está facilito, ¿eh? Ahora, ojo, hay ejercicios que yo no te voy a dar la combustión en la reacción química. En la número 3 no hay reacción química. Eso lo he puesto yo al desarrollar, pero en el enunciado no hay reacción química en la 3. ¿Cómo lo consigues? Analizando. Se combustionan 220 gramos de propano. Es el combustible. Con suficiente oxígeno. A más O2. Si combustiona el combustible, en teoría que hemos dicho, en reacción de combustión, ¿qué se produce siempre en una combustión? CO2 más H2O. O CO más H2O. Pero lo que usualmente se produce en condiciones normales, ¿qué cosa es? CO2 más H2O. Eso es lo normal. Cuando un motor de un vehículo, de una máquina, comienza a fallar, ya produce monóxido, que es CO. Pero eso no es usual. Lo usual es CO2 más H2O. Bueno, listo, ya tiene la reacción química. Balanceo por tanteo, ¿no? Saldría un C3H8 más 5O2 es igual a 3CO2 más 4H2O. Luego nos dice, se combustionan 220 gramos de propano. Abajo pon 220 gramos de propano. Nos piden calcular el peso del CO2, X. ¿Qué datos tienes? A ver, C3H8 es carbono 12 por 336 más 8, 44. En el CO2, oxígeno 16 por 2, 32 más 12 de carbono 44. Por el coeficiente 3, 132 gramos. Regla de 3 simple equivaldría 132 por 220 entre 44. Y respuesta sería pues 660 gramos. Número 4. Un ejercicio con moles, que hasta ahora no hemos hecho, así, solo con moles. ¿Cuántas moles de nitrógeno se necesitan para preparar 4 moles de amoníaco? Miren la reacción química. Muy bien, balanceo por tanteo. Un N2, 3H2, igual 2NH3. Balanceado. Ahora, nos habla de moles. No puedes calcular la masa, porque no te piden masa. Te habla de moles. Leamos, ¿cuántos moles de nitrógeno? X abajo del N2. Se necesitan para preparar 4 moles de amoníaco. Abajo del amoníaco, que es el NH3, le pones 4 moles. Analizamos. Si al balancear por tanteo te sale un N2, ¿cuántas moles tiene? 1. NH3, dice que hay 2 NH3, 2 moles. Así de rápido. Regla 3 simple, ¿cuánto vale X? 1 por 4 sobre 2. Saldría pues esa división 2 moles. Está el número 4. Número 5. ¿Qué peso de óxido de calcio se formará a partir de la descomposición de 150 gramos de carbonato de calcio? Nos dan peso atómico, nos dan reacción química, hagamos el cálculo. Profesor, primero que balancear por tanteo. Sí, pero si te percatas, ya está balanceado. Hay un calcio en cada lado, hay pues 3 oxígenos y hay un carbono. Está balanceado. No hagas nada, está balanceado. Usamos. ¿Qué valores tienes? 150 gramos de carbonato de calcio. Por 150 gramos. Y nos piden calcular el peso de óxido de calcio, X. Ahora, ¿cuál es su masa molecular del carbonato de calcio? Oxígeno 16 por 3, 48, más 12, 60, más calcio 40, 100. Ahí está, 100 gramos. Del óxido de calcio, calcio 40, más oxígeno 16, 56. Ahí está, 56 gramos.
Regla de 3 simple, entonces, ¿cuánto vale X? 150 por 56 entre 100. Dando como resultado, entonces, 84 gramos. Siguiente ejercicio. Ahora aquí, mira, la misma reacción química de la número 4, ¿ah? Pero no es igual, porque en la anterior era moles, y aquí habla de masas. Mucho cuidado. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para formar 68 gramos de amoníaco? NH3. N2 más H2 igual NH3. Ya lo balanceamos en su momento. ¿Cuánto salía? Un NO, 3H2, 2NH3. Luego, ¿qué usamos? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se necesitan? Es decir, debajo del H2 pon X. Para formar 68 gramos de amoníaco NH3. Podemos 68. ¿Listo? ¿Qué más hacemos ahora? Sabemos que el hidrógeno vale 1 por 2, 2 por 3, 6. NH3 valdría 17. Por 2 sería pues 34. X, ¿cuánto vale? 68 por 6 entre 34. Respuesta sería 12 gramos. Número 7. Determina el número de moles de agua que se formará al quemarse 5 moles de metano. Veamos. Si dice que se quema el metano, se va a formar pues CO2 más H2O, porque es una combustión. CH4 más O2 es igual a un CO2 más H2. Tanteamos, saldría un CH4, dos oxígenos, un CO2, 2 H2. Luego, dice que tenemos 5 moles de metano. Abajo el metano, 5 moles. Y piden calcular el número de moles del agua, X del agua. En base a esos datos, entonces, ¿qué sabemos? Que CH4 arriba tiene 1 mol. 1 mol. H2O, 2 moles. Porque son 2, ¿no? 2 moléculas de H2O. Regla 3 simple sería, pues, 5 por 2 entre 1. Tendría, pues, ahí 10, ¿no? 10. Por último, vamos a hacer un ejercicio. ¿Dónde vamos a, ojo, aquí vamos a juntar masa y el número de moles? Mucho cuidado, dice. ¿Cuántos gramos de hierro? O sea, te piden de hierro, gramos, o sea, X gramos pones la reacción química. Debe tratar con suficiente ácido clorhídrico para formar 4.5 moles de hidrógeno gaseoso. 4.5 abajo del H. Primero por tanteo balanceamos. 2 hierro más 6 HCl, 2 veces cloruro férrico, más 3H2. Colocamos los datos, hemos dicho que del hierro había X, piden calcular X, del H2 piden calcular 4.5 moles. Tú sabes que el hierro vale 56 por 2, 112. Calculé la masa porque me piden la masa también. Y en el H2 que piden que tienes moles, trabaja con moles, ¿sería cuánto? Y te dice justamente ahí 3 moles, ¿verdad? 3 moles. Regla 3 simple. ¿Cuánto vale X? 4.5 por 112 entre 3. Dando como resultado 168 gramos. El cual es por la respuesta, la clave A. Bueno, chicos, espero que ustedes puedan repasar esta estequiometría. Básicamente es aplicar tu regla 3 simple, multiplicar y dividir, y aplicar la ley estequiométrica que hemos enseñado el día de hoy. No se olviden de hacer sus actividades de tarea. ¿Sí? Ya sabemos que la tarea